Hola chicos y bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy vamos a hablar del CERB, el Canada Emergency Response Benefit, y la razón por la que vamos a hablar del CERB es porque la declaración de impuestos está a la vuelta de la esquina, es algo que vamos a poder hacer ya en marzo. Como sabéis, el CERB, el Canada Emergency Response Benefit, es un beneficio que dio el gobierno a causa del coronavirus en el 2020 y ya que el gobierno quería que el dinero llegase cuanto antes a las familias, decidió que iba a dar el dinero sin deducir ningún impuesto. Esto fue algo bastante inteligente por parte del gobierno, ya que las familias y los individuos que necesitaban ayuda económica pudieron recibir esa ayuda súper rápido, pero es ahora con la declaración de impuestos que vamos a tener que hacer a partir del 1 de marzo de este año, cuando quizás nos llevemos algún pequeño susto si no nos acordamos que no nos han deducido los impuestos. Este vídeo es sobre todo para la gente que ha recibido el CERB, entonces si tú mismo has recibido el CERB o si conoces a alguien que lo haya recibido en el 2020, mándale este vídeo ya que les puede ser de bastante utilidad y quizás puede que se eviten algún susto cuando vayan a hacer la declaración de la renta. Y la pregunta del millón es, ¿cuánto dinero voy a tener que pagar ya que he recibido el CERB? La respuesta a esta pregunta dependerá de cuál ha sido nuestro salario anual en el 2020. Y para entender esto mejor, vamos a poner algún ejemplo. Vamos a poner un ejemplo donde el individuo va a estar ganando un salario de $20 a la semana, que es algo que creo que es bastante normal. Bueno, paro el vídeo porque este gazapo se lo merece. En mi cabeza creí que había dicho $20 la hora, pero al parecer estoy tan concentrada mientras grabo que ya ni sé lo que digo. Y voy y digo $20 a la semana. No, corrección, es $20 la hora. Ok, sigamos. Supongamos también que ha trabajado todo enero, febrero, todo marzo y que fue a final de marzo cuando se quedó sin trabajo y tuvo que aplicar y solicitar el CERB. También vamos a suponer que este individuo ha recibido las 7 cuotas máximas del CERB. A 2.000 cada una, esto equivale a $14.000 que ha recibido del gobierno. Y por último, ya que el CERB lo recibió entre abril y octubre, vamos a suponer que encontró un nuevo trabajo y estuvo trabajando de nuevo en noviembre y diciembre, también de nuevo a un salario de $20 la hora para hacer las cosas más fáciles. Teniendo en cuenta esto, si sumamos el salario que ha obtenido trabajando en una empresa, equivale a $16.000 más los $14.000 que recibió de CERB, haciendo un total de $30.000. Es con estos $30.000 que entonces vamos a saber cuál es el tax bracket que le corresponde. Otra forma sencilla para saber cuál ha sido vuestro salario anual en el 2020 es coger todos los paychecks, ahí os indicarán cuál ha sido vuestro salario bruto y hacer una suma de ello. Y luego a eso le sumáis lo que habéis obtenido del CERB y así obtendréis la suma total de lo que habéis ganado en el 2020. Online también hay varias calculadoras que van a calcular, dependiendo de dónde vivas y del salario anual que tengas, cuál va a ser los impuestos que tienes que pagar. Siguiendo el ejemplo que he puesto y con los números que he presentado, os voy ahora a grabar la pantalla y vamos a ir viendo paso por paso qué es lo que tendríais que hacer para tener una idea de cuántos impuestos tendréis que pagar. Ok, perfecto chicos. Bueno, ya estamos en el ordenador. He hecho aquí un documento de Excel bien rápido. Para volver al ejemplo que habíamos puesto antes, tenemos aquí el individuo que ganaba $20 la hora, no a la semana como había dicho antes, y que supongamos que trabaja las 40 horas. Cada semana su salario bruto será 800 y cada 2 semanas 1.600. En vuestro caso podríais mirar en cada paycheck cuántos son los impuestos que os han deducido. En mi caso voy a utilizar una calculadora para saber cuánto le quitarían. En este caso vamos a suponer que le pagan en febrero del año pasado, está en British Columbia, le pagan cada 2 semanas. Su salario es de 20 a la hora y que trabaja 40 horas a la semana. Vale. Y gross porque es bruto. Vale, calculemos. Ok. Esta es la cantidad que a ese individuo le van a meter en su cuenta bancaria. Entonces eso es lo que he reflejado aquí. Eso significa que la diferencia entre el bruto y lo que percibe, esto es lo que paga en impuestos cada paycheck. Como hemos dicho que este individuo trabajaba 5 meses, tiene 2 paychecks por mes, entonces son 10 paychecks en total. Si multiplicamos esta cantidad por los 10 paychecks de esos 5 meses en los que ha trabajado, esta es la cantidad total que habrá pagado en impuestos. Con esta información entonces sabemos lo que ha pagado en impuestos
según lo que ha trabajado esos 5 meses. Pero como en el CERB no hemos pagado impuestos, ahora tenemos que utilizar una de las calculadoras que hay online que nos va a decir cuál es el total de impuestos que tendríamos que haber pagado. Esta es una de ellas, es bastante simple de utilizar. Primero metemos la provincia en la que vivimos. Employment Income, aquí serían 16.000, que corresponde al salario bruto, es decir, antes de que nos hayan quitado ningún impuesto, ya que la calculadora va a hacer ese cálculo por nosotros. Y más abajo tenemos el sitio donde podemos meter cuánto hemos ganado del CERB. En este caso eran 14.000, que era el máximo. Entonces, si veis aquí, nos indica el máximo de todo lo que hemos ganado. Entonces, de los 16.000 que hemos trabajado y los 14.000 del CERB, de los 30.000, tendremos que pagar un total de 4.020 dólares en impuestos. Sin embargo, si recordáis y volvemos a nuestra Excel, vemos que la cantidad de impuestos que hemos pagado es menor a la que nos indica esta calculadora. Eso significa que la diferencia es los impuestos que nos toca pagar del CERB. Y aquí veis el desglose, el federal, el provincial y que nos quitan el Canada Pension Plan y el EI Premiums. Entonces, en vuestro caso, como he dicho antes, tendríais que agarrar los paychecks que os ha enviado vuestra empresa, sumar cuál es el total del salario bruto que habéis percibido, meter esa cantidad en la calculadora, meter lo que habéis percibido de CERB y después comparar esta cantidad con la cantidad de impuestos que os indica en vuestros paychecks que habéis pagado. Y según eso podréis tener una idea bastante aproximada de lo que os correspondería pagar debido al CERB. Una de las cosas que quizá pueda ser interesante es el uso del RRSP. En otro de los vídeos del canal he hablado de esta cuenta. Es una cuenta que está creada para incentivar el ahorro e inversión de cara a la jubilación, y una de las ventajas o peculiaridades que tiene es que las contribuciones que hagamos a esta cuenta va a hacer que se reduzca la cantidad de impuestos que vamos a tener que pagar hoy. Entonces quizá esta es una opción que podríais considerar si tenéis algo de dinero apartado. Por ejemplo, aquí en esta misma calculadora podríais ver qué ahorro os supondría. Imaginad que metéis 2.000 dólares al RRSP. Esto os va a suponer un ahorro de 400 dólares en vuestros impuestos. Esto simplemente es una opción más. No digo que lo tendráis que hacer para reducir la cantidad de impuestos que tengáis que pagar, pero si es algo que os interesa, miradlo más, ya que os puede suponer un muy buen ahorro, sobre todo si tenéis algún dinero ahí apartado. Por ejemplo, con 4.000 dólares casi os libraríais de pagar la mayoría de impuestos que os correspondería pagar por el CERB. Y hasta aquí el final del vídeo. Sé que es mucho, pero vamos a hacer un breve resumen. Recordar que en el CERB no se nos han quitado los impuestos. Para saber cuántos impuestos nos van a quitar del CERB tenemos que saber cuál ha sido nuestro salario anual, lo que podéis calcular utilizando los paychecks que os ha dado la empresa durante el año de 2020, y también hacer referencia a los pasos que hemos ido siguiendo durante la captura de pantalla que os he mostrado en el ordenador. Gracias por ver un vídeo más, y recordar, si conocéis a alguien que ha cobrado el CERB, mandadles este vídeo, ya que quizás les puede ser de bastante utilidad. Si tenéis alguna pregunta, dejádmelo en los comentarios y si puedo os seguiré ayudando desde ahí. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima.